El gobierno de Javier Milei es la representación de los intereses de ese círculo rojo, de ese sector corporativo empresario, de esas grandes corporaciones que manejan la economía a través de la representación de referentes como Milei en los ejecutivos. Lo que ha ocurrido esta semana con las retenciones en este acuerdo implícito entre el Ministerio de Finanzas y las agroexportadoras para que las agroexportadoras entregaran esos 7.000 millones de dólares a cambio de ganancias cuantiosas, porque ni siquiera tienen que entregar los cereales o vender los cereales en esta instancia. A futuro se van a quedar con ese porcentaje de las retenciones que todos, cada uno y cada una de las argentinas tuvimos que ceder para que 5 vivos lograran altísimos réditos en apenas 3 días. Eso es la administración de decisiones políticas que definen hacia dónde van los recursos. Mientras esto sucedía, bajo la falacia de que había que determinar de dónde iban a salir los fondos, bueno, acá tenemos una explicación, ¿no? Con lo que el Estado Nacional le cedió a las agroexportadoras, se podrían financiar un altísimo porcentaje de la ley de emergencia en discapacidad, que ha quedado suspendida en su ejecución. Este ensañamiento que tienen las políticas de Milei con los sectores más vulnerables, sean los jubilados, sean las personas con discapacidad, sean los asalariados, las pequeñas y medianas empresas, que naturalmente ya no pueden acceder a los financiamientos y además tienen que padecer la caída del consumo, la economía real de la Argentina. A diferencia de algunos sectores que pueden sostener un poco más este agobio, en el caso de la discapacidad es ahora. No se pueden suspender tratamientos, ni cerrar o cortar medicaciones. Cuando el especialista que acompaña los procesos terapéuticos no cobra, ¿qué le vamos a pedir? ¿Que aguante, que soporte esta instancia hasta que en algún momento vengan tiempos mejores? Todo esto está sucediendo a pesar de que la institucionalidad le determinó a Milei que debía sostener la ley de emergencia. Bueno, en Río Cuarto, como en muchos lugares del país, se está analizando una nueva protesta, una nueva marcha, ver a las personas con discapacidad y a sus familias tener que movilizarse para que el Estado entienda que ahí es donde debe actuar, y no en favor de 5 o 6 agroexportadoras. Bueno, este es el escenario de la política nacional, pero vamos a tomar contacto con la doctora Marta Lastra, quien es abogada, es además mamá de Genaro, un niño con autismo. Ha sido una de las voces más contundentes en la provincia de Córdoba, como integrante además de la familia SEA, para reclamar que se declare inconstitucional la suspensión de la ley de emergencia en discapacidad, y para ello han presentado un amparo. Pero vamos a tomar contacto, lo decíamos, con la doctora para pedirle más precisiones. Doctora Marta Lastra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos. Bueno, un placer. Doctora, el camino que queda ahora es el de la justicia, que suele ser un camino que no ha garantizado celeridad. Muchas veces pensamos qué difícil, ¿no?, para una familia, para una persona con discapacidad, tener que ir a pedir un amparo para que le den un medicamento, para que no le corten un tratamiento. Bueno, en este caso hay que recurrir nuevamente a la justicia para que el gobierno escuche. Sí, es lamentable, es muy triste el escenario que acabas de describir, pero es la realidad. Estamos hablando de que tenemos un presidente que le gusta mucho no cumplir las leyes, siendo el presidente el primero obligado a cumplirlas. Genera mucha impotencia y cualquier otro sentimiento similar el tener que reclamar lo que por derecho corresponde y que además está establecido no solamente en las leyes, sino en las convenciones internacionales que nuestro Estado adhiere y ratifica. Es lamentable el decreto del lunes pasado, el decreto 681, a través del cual el presidente Milei, usando una nueva artimaña,
desoye la voluntad del Estado, o sea, del pueblo argentino, manifestado a través del Parlamento, porque ambas cámaras ratifican la ley de emergencia en discapacidad después de su veto, y de una manera caprichosa deciden no cumplirla, invocando leyes que son aplicables cuando tenemos presupuesto vigente, o sea, cuando tenemos un presupuesto sancionado por ley. En este momento, en el 2025, tenemos un presupuesto prorrogado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que cuando tenemos un presupuesto prorrogado, es el Poder Ejecutivo quien, según su discrecionalidad, utiliza decretos para determinar en qué gasta y en qué no gasta. Así tenemos grandes sumas destinadas a la CIDE, al Ministerio de Defensa, o por ejemplo al vocero presidencial, pero ahora, para dejar de aplicar la ley al cual está obligado a aplicar, invoca esta ley y le dice: señores del Congreso, díganme ustedes de dónde sacó la plata e incorpórenlo en el presupuesto. Y esto nos pone en una situación con un pasado y con un futuro. El presupuesto del año es el presupuesto para el año próximo. A través de una ley que se sanciona el Congreso, se trata el presupuesto para el año 2026. Faltan meses para el año 2026. Y nosotros hoy, a esta fecha, el día de hoy, tenemos aranceles que no son actualizados desde noviembre del 2024. Y la última actualización fue del 0,05%. Entonces, hoy por hoy tenemos prestaciones ambulatorias, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicomotricistas, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, maestras de apoyo. A ver, lo que está cobrando hoy por hoy un psicólogo son 12.000 pesos. Lo que está cobrando un transportista en este momento son 540 pesos el kilómetro, no, ni siquiera 540 pesos el kilómetro, y eso incluye el desgaste del vehículo, las habilitaciones, los impuestos, la nafta, todo lo que requiere el tiempo, el trabajo. Termina siendo imposible sostener que un trabajador que se dedica a una tarea tan loable como es transportar o tratar a una persona con discapacidad pueda sostenerlo, y ni hablar de las instituciones. O sea, los centros educativos terapéuticos, las escuelas especiales, los hogares, los centros de día, las casas de medio camino, hoy por hoy les resulta imposible sostenerse porque tienen en la mayoría de los casos que pagar alquileres, pagar los impuestos, sostener los sueldos de los empleados, de personal de maestranza, nutricionistas, profesionales, y resulta imposible porque ni siquiera tuvieron un alivio fiscal para poder seguir adelante. Entonces nos encontramos en un escenario lamentable en donde la discapacidad está herida a muerte. El sistema como lo conocemos peligra de continuar. Entonces el día de ayer, en este escenario lamentable, con esta provocación por parte del gobierno de Javier Milei y el silencio formal de los gobiernos, tanto provinciales como municipales, porque más que sacarse una foto con el cartel del no al veto, no tenemos ni siquiera una ley provincial en ninguna provincia de nuestro país que se dedique por lo menos a amainar un poquito la vida de estas instituciones que son tan necesarias para nosotros. Ni siquiera hablemos de la cobertura de medicamentos, pañales, ni nada por el estilo. O sea, eso prácticamente hay que ir a una acción de amparo para poder reclamarlo. Entonces, ante esta situación, ante la burla del gobierno de Javier Milei y el silencio cómplice de los que votaron la ley base que le permitieron y los superpoderes que le permiten hacer esto al presidente, ayer presentamos una acción de amparo, pidió una acción de amparo colectiva para junto con los doctores José Roque y Diego Bustos, yo como patrocinante también, pero como amparista, en contra del Estado Nacional, en contra del gobierno de Javier Milei, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto que en teoría promulga la ley de emergencia, y exigiendo que la justicia le diga al presidente que ponga en marcha la ley de emergencia en discapacidad.
Eso, virtud, o sea, completando el escenario que venía describiendo. Doctora, cuando uno evalúa cuáles son los aspectos claves de la ley de emergencia en discapacidad, prácticamente es la garantía de los derechos que hoy están vigentes y que, sin embargo, están siendo vulnerados por la falta de presupuesto, por la falta de recursos, como ha ocurrido con la educación universitaria, en lugar de poder avanzar en el arancelamiento o en la quita de derechos, o en la suspensión de normativas o leyes, lo que hacen es avanzar con quitarles presupuesto, desfinanciar esos procesos, que es más o menos lo mismo, porque después no se pueden ejecutar en el caso de las universidades las investigaciones o los trabajos científicos, y en el caso de la discapacidad el poder pagarle salarios o recursos medianamente dignos a los profesionales que intervienen. Usted recién señalaba de que tal como lo conocemos el sistema peligra en la posibilidad de su continuidad. ¿Qué es lo que está en juego si se decide extender esta suspensión de la emergencia? ¿Qué es lo que puede ocurrir con las personas con discapacidad? A ver, si yo lo llevo a mi vida personal, que es lo que te podría decir con certeza, se llega a cerrar el centro educativo terapéutico donde va Genaro, no sé qué hago para poder trabajar. Porque mi hijo no puede incorporarse a la escuela formal, tiene un autismo que es severo, y en el centro educativo terapéutico encontró su lugar. Tiene profesionales que lo tratan con amor, que le enseñan oficios, que sigue estudiando. Este año empieza a trabajar para poder terminar la primaria a través de la adecuación de contenido y poder promover esa instancia. Y empezar a ver y trabajar, está empezando a transitar la adolescencia. Si se cierra el centro educativo terapéutico, si dejamos de tener transportista, si no tengo psicóloga, no sé qué es lo que voy a hacer con mi hijo. Porque yo como mamá puedo acompañarlo, pero no puedo suplir lo que hacen los profesionales, el auxiliar de la salud con él. Nosotros cumplimos el rol de padres. Nosotros no podemos ser su psicólogo, su psicomotricista, su kinesiólogo, su centro educativo terapéutico. Y pensar en que una persona de la familia se tenga que destinar, tenga que dejar de lado sus actividades para empezar con el cuidado, también afecta directamente la economía. A ver, yo esas prestaciones las tengo a través de la cobertura de la prepaga. Y mira qué extraño, ¿no? A nosotros nos dicen que no tenemos inflación ni nada, ni nada de esas cosas que están relacionadas con la macroeconomía, pero la microeconomía te dice otra cosa. En enero del 2024, por mi prepaga, por 3 personas, por un plan intermedio, yo pagaba 100.000 pesos. Hoy, en septiembre 2025, pago 580.000. Y estoy presa de un sistema porque tendría que iniciar una acción de amparo para poder ingresar a otra prepaga o tener otra cobertura. Entonces, estamos atados en el fondo de redistribución que está administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que desde la ley base se dedicó a dilapidar ese fondo, porque antes nos alcanzaba, mal que mal, a ver, nos faltaba siempre algo más por mejorar, pero no estaba tan alejado de la realidad como está en este momento. Y con esto te digo que estamos supeditando el derecho a la máxima calidad de salud posible de una persona con discapacidad a su situación económica. Más allá de todo, de violar los derechos, estamos cometiendo un acto discriminatorio, bajo todo punto de vista, discriminatorio. Entonces, hoy por hoy, no te voy a negar que me temblaba la mano cuando uno pone el gancho en este tipo de acciones. No lo hubiese podido hacer sin el apoyo de Natalia de la Sota, que es con la que vengo trabajando hace un tiempo, y hoy me toca acompañar desde el lugar político en una lista para diputada nacional, candidata para diputada nacional. Pero hace falta tener estos apoyos, hace falta tener estos referentes para sentirnos fuertes y poder dar estos pasos. Creo que es el primero del país, no lo sé bien, en cuanto a las acciones de amparo no he visto en otro lado, tendría que estudiarlo bien el tema, pero hay que empezar a marcar un norte del tipo de gobierno que queremos, del tipo de compromiso que esperamos de nuestros representantes. Y bueno, esto lo tengo que remarcar. No se puede solo, nadie se salva solo.
Si no nos organizamos como sociedad, esto sería imposible hacerlo. Ojalá que la justicia pueda sostener y ratificar lo que ya debería ser suficiente, que es el accionar institucional del Congreso, y que se pueda revertir esta decisión política del gobierno nacional, que puedan exigirle a Milei la necesidad de aplicar los fondos y los recursos para las personas con discapacidad. Doctora, quiero agradecerle. Hay un tema que me estaba olvidando. La otra parte de la ley contempla las pensiones no contributivas. Si nos ponemos a pensar, el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, quiso instalar una cacería de brujas en contra de los titulares de pensiones no contributivas, ¿sí? Y se dedicó, disfrazando con el nombre de auditorías, a situaciones de abuso en contra de la persona que, además de tener un diagnóstico que implica una discapacidad que le impide trabajar, se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica. A ver, estamos hablando de pobreza y discapacidad. Creo que es la peor combinación. 270.000 pesos, que es lo que cobra un titular de una pensión no contributiva, creo que no lo va a enriquecer y no enriquece a nadie, ¿sí? Y la cobertura de incluir salud es pobre, pero es la que pueden tener en este momento y es la que necesitan como indispensable. Entonces, hoy por hoy estamos ante una situación de extremo maltrato, de violencia y de crueldad por parte del gobierno de Javier Milei y por parte también de todos los que están silenciándose en sus voces y en su accionar, porque no ha encontrado una política provincial que se haya destinado como mínimo a aliviar fiscalmente a este sector. No hablemos de que no haya estímulos para la producción, ni para los comercios, ni para las pequeñas y medianas empresas. No hay ni siquiera un gesto, una acción positiva para rescatar al sector. Todo el mundo va y se saca una foto. Todo el mundo va y se saca un cartelito con el no al veto. ¿Pero qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es la producción legislativa para tratar de impedir estas injusticias? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros como sociedad estamos mirando al costado, nos estamos olvidando que si cruzamos mal la calle, nos caemos, nos choca un auto, también podemos caer en una situación de discapacidad. Sí, claro. Nos puede pasar a cualquiera. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Que nos toque de cerca para comprometernos? Esa es la interpelación que como sociedad nos tenemos que hacer. Y es la que compartimos plenamente, doctora, la necesidad de referenciarnos en una situación de la que en algún momento podemos ser parte, de pensar en cada una de las políticas desde el lugar que ocupan los otros. Quiero agradecerle muchísimo este contacto y seguramente será un abordaje que... Un gran saludo a mi querido Río Cuarto. Será seguramente, doctor, un abordaje que vamos a continuar. Muchas gracias. La doctora Marta Lastra, candidata a diputada nacional de Defendamos Córdoba, mamá de Genaro, un niño con autismo de 12 años, y también una de las impulsoras de este amparo en contra de la decisión del Gobierno Nacional de encajonar la ley de emergencia en discapacidad.